Bueno, vamos a ir con esta tercera parte en cuanto a por qué no puede haber comenzado bajo ningún concepto la gran tribulación, ¿vale? Ya se habrán publicado esos dos pequeños vídeos cortos. Este pretendo que sea también bastante breve, pero va a ser igualmente importante y definitivo para poder asegurar que no hay opción de que hayamos empezado ese tiempo de gran tribulación, ¿vale? Entonces, bueno, en este caso este vídeo yo era algo que tenía proyectado hacer después de haber publicado el vídeo de la hora de la prueba. Me parecía un gran complemento en su momento, pero bueno, me tomé como un par de años sabáticos de YouTube porque me habían eliminado un montón de vídeos y dije, pues ¿para qué voy a seguir yo publicando? Es verdad que ahí era la fase de Facebook On Air, son todo de lo que se hizo de la parte de la pandemia, ¿vale? Pero bueno, yo sé que este contenido no se va a ver comprometido de esa misma manera. Entonces, pues ahora es el momento de retomarlo. Se han hecho esos dos anteriores. Creo que muestran suficientes evidencias a través de la escritura. Y aquí nuevamente vamos a ir a las evidencias de la escritura. No vamos a ir a qué creemos nosotros, qué consideramos o qué interpretamos. Va a quedar claro que no se puede hablar de un inicio de la gran tribulación porque los juicios tienen un orden progresivo, es decir, sellos, trompetas y copas, y por lo tanto, hasta que no se abra el primer sello, es absolutamente imposible que se hable de un inicio de gran tribulación, ¿no? Entonces la escritura muestra un orden progresivo de cada juicio y por lo tanto, hasta que nosotros no veamos abierto el primer sello, no podremos decir en ningún caso que estamos en la gran tribulación, porque eso es lo que pone en funcionamiento los juicios. Entonces, hay diferentes teorías falsas sobre el primer sello del Apocalipsis. Y en este caso yo solo he querido incluir 3, aunque coincidiendo con todo este proceso que hemos pasado en los últimos 3 años, la gente ha añadido uno nuevo, ¿no? Al popurrí de teorías alternativas de la verdad bíblica que realmente se nos da, y ni siquiera lo he querido yo incluir ahí porque me parece que es tan ridículo realmente considerar esa opción. O sea, que la gente esté diciendo que la hack, eso es el primer sello, demostrando que además tenemos poquito discernimiento y nulo conocimiento, de hecho, de la escatología, ¿vale? Eso para empezar, y que luego, pues eso, que queremos adaptar el cumplimiento para nosotros colgarnos algún tipo de mérito o creer que sí, que vamos a traer aquí la interpretación novedosa y vamos a ser los que hemos descifrado el Apocalipsis. Pero bueno, el Apocalipsis se descifra también él solo. Tenemos que ir nosotros a una serie de claves. Nosotros tenemos que atender a las claves que nos da la palabra, y a partir de ahí, porque os quiero decir, hay diferentes teorías, ¿vale? ¿A cuál más incoherente en este punto? Porque cuando la gente está diciendo, una de las teorías y de la que la gente habla es el primer sello del Apocalipsis, una de las teorías que la gente habla es el primer sello del Apocalipsis es Cristo, ¿vale? O sea, Cristo, que es quien abre los sellos, supuestamente, según algunas personas, es el primer sello del Apocalipsis. Lo cual no tiene absolutamente ningún sentido, porque el poder que Cristo desata, lo desata a un tercero, no lo desata. O sea, Cristo no necesita abrir ningún sello para él poder actuar. Y no se da entrada a él en ningún caso, mucho menos al inicio de la gran tribulación, ¿vale? Entonces, esa es una de las primeras teorías. Una segunda teoría que dicen es el descenso del Espíritu Santo, ¿vale? O sea, estamos hablando de juicios, estamos hablando de un castigo para la tierra. Es que si nosotros hablamos de que esto... Claro, es que si nosotros estamos hablando en un contexto de juicio y hablamos de que hay descenso del Espíritu Santo, bueno, la tercera opción también es bastante ridícula, ¿no? El triunfo del Evangelio sobre la tierra. En el primer sello del Apocalipsis, de verdad. Yo no sé cómo la gente puede estar afirmando ese tipo de cosas cuando estamos hablando en un contexto de juicios. Porque claro, por el mismo modo, ¿no? O sea, por esa misma regla de 3, si nosotros queremos decir que el primer sello del Apocalipsis responde o bien a Cristo, o bien al descenso del Espíritu Santo, o bien al triunfo del Evangelio sobre la tierra, en el primer sello del Apocalipsis, por lo mismo podemos estar diciendo, si eso extraemos de leer, y miré aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona,
y salió venciendo y para vencer. Porque de hecho es que el sello, tenemos este versículo, no tenemos tantas cosas para analizar, ¿vale? Y yo no entiendo entonces cómo la gente no puede hacer un mínimo estudio, un mínimo análisis para decir, bueno, vamos a buscar las claves en torno a este versículo. No es tan difícil. No es que tengas 4 libros y que tengas que analizar 80 versículos por libro. Tenemos un versículo, es un versículo, tenemos muy poquitos términos, ¿vale? Entonces, yendo a palabras clave, pues tendremos que llegar a la conclusión correcta. Pero si nosotros del primer caballo, del primer jinete, del primer sello, estamos diciendo que es Cristo, o bien el descenso del Espíritu Santo, o bien el triunfo del Evangelio, por esa misma regla de 3 podríamos decir que cuando se abre el segundo sello y se nos dice que sale otro caballo bermejo al cual le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros y se le dio gran espada, ahí no vamos a decir eso. Ya que en el primero estamos buscándole un sentido positivo, aquí vamos a decir que no, en vez de que se maten unos a otros y se les dé una gran espada, en realidad se están unos a otros abanicando. Dándose vientecito, se están abanicando porque por lo mismo. Y yo sé que el motivo, de hecho, de estar dando este tipo de interpretaciones infantiles es el punto que va a ser la clave para demostrar cuál es la verdad de este sello. Y es el contexto positivo, supuestamente, o la expresión positiva de salió venciendo y para vencer. O sea, y de ahí extraen que entonces hay que darle un sentido positivo al sello, ¿vale? Pero no. En el siguiente se nos dice que se le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada. Se está dando un reporte negativo, ¿no?, de ese sello. Vale, pues tenemos que entender que si el siguiente también se nos dice, el tercer sello, 2 libras de trigo por 1 denario, 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino, no nos están hablando de buffet libre, nos están hablando de una época de escasez. Nuevamente es un juicio, no podemos alterar el sentido, ¿no? No vamos a buscarle nosotros un sentido positivo a ese sello, no le vamos a buscar un sentido positivo a ese sello, tenemos que buscar una interpretación real, lógica, porque si no, cuarto sello. Le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Aquí podemos decir que la gente se va a estar haciendo cosquillitas o se van a meter en una piscina a hacerse aguadillas. No, nos está hablando de muerte, hambre, mortandad. Por lo tanto, si vemos que todos los sellos, ¿vale? Ya luego el quinto sello es una parte para las almas que están bajo el trono, que han sido asesinados. Se les pide que tengan todavía paciencia y que tienen que esperar todavía a los santos de la gran tribulación, los mártires que van a morir en ese tiempo. Pero estamos viendo que el contexto es todo juicio. Por lo tanto, tendremos que encontrar que en el primero, a pesar de que tengamos ese término aparentemente positivo, venciendo y para vencer, tendremos que encontrar un contexto acorde a lo que representa un juicio, ¿no? No tiene nada que ver el triunfo del Evangelio, porque es que es eso, o sea, Dios te está enviando unos juicios y entonces te va a premiar con Cristo en ese momento, con el descenso del Espíritu Santo, con el triunfo del Evangelio en el primer sello del Apocalipsis. Pues no, te está dando una clave para que tú encuentres un sentido dentro del contexto, que es juicio. Entonces, sé que el problema viene dado precisamente por esa expresión, salió venciendo y para vencer. Vale, y esta es una palabra clave que tenemos que ver. Esta es una palabra clave que tenemos que ver y que tenemos que analizar. Entonces, o sea, yo creo que la gente cuando dice que es la persona de Jesús es porque hay algo similar a lo que se nos muestra en Apocalipsis 19:11, ¿vale? Pero esto se nos está dando al final de la gran tribulación, ¿vale? Y de hecho, una de las claves importantes y a lo que debemos prestar atención es ver que la escritura, precisamente en Apocalipsis 6, versículo 2, nos está utilizando exactamente como la misma expresión. Es verdad que luego aplica también al resto de jinetes, pero nos dice Apocalipsis 6, versículo 2, y miré y aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Entonces, luego, si nos vamos a Apocalipsis 19:11, estamos viendo que se nos da una expresión un poquito similar. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Y luego, de hecho, ya lo veremos, pero se nos está dando una serie de descripciones y en este caso, al presentarnos
como la misma construcción, y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero. Por lo tanto, cuando te están hablando de Cristo y te están aclarando que Él es el fiel y el verdadero jinete, en este caso, del caballo blanco, es porque entonces hay una referencia a que el jinete del caballo blanco, hay un guiño, hay como una especie de pista para que veamos que el anterior es falso. Es falso y traicionero. Por eso aquí nos dicen, se llama fiel y verdadero. El anterior es otra cosa. No es exactamente lo mismo. Dios no nos entrega una expresión similar, hablándonos de que hay un jinete, un caballo blanco que tiene una corona, que tiene un arco y una corona y que sale venciendo y para vencer, y luego en otro punto, cuando ya se produce la segunda venida de Cristo, que nos diga que este se llama fiel y verdadero y sea lo primero que nos dice. Nos está trayendo la idea de que el anterior no lo es, no lo es. Va a venir con esa apariencia, pero no lo es, porque sabemos que viene antes el hijo de perdición, el hombre de pecado. Entonces, la clave que tenemos que atender en Apocalipsis 6, salió venciendo y para vencer, ¿vale? Es una clave muy importante que nosotros tenemos que ir al texto original. Pero antes de ir a eso, vamos a ver ya que en las propias cartas a las iglesias Dios nos está entregando de nuevo una pista sobre todo esto, sobre lo que luego vamos a tener que interpretar a partir del primer jinete, del primer sello del Apocalipsis. ¿Vale? Y esto sucede en todas las cartas a las iglesias. Siempre, prácticamente en el último versículo, en algunos casos hay alguna excepción donde no es el último, está entre los últimos, pero nos dice, por ejemplo, en la iglesia de Éfeso, Apocalipsis 2, versículo 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios, al que venciere. Iglesia de Esmirna, Apocalipsis 2.11, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Vale? Vamos a repasar todas estas claves. Iglesia de Pérgamo, Apocalipsis 2.17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. A la iglesia de Tiatira, en este caso está un poquito antes, Apocalipsis 2.26, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Bueno, dice, y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Por eso se nos dice que seremos reyes y sacerdotes a la imagen de Cristo, porque Jesús será precisamente quien regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y él finalmente delegará también a su iglesia, ¿no? Venga, vamos al siguiente. Mensaje a la iglesia de Sardis. Apocalipsis 3.5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Mensaje a la iglesia de Filadelfia, Apocalipsis 3.12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Y por último, mensaje a la iglesia de la Odisea, Apocalipsis 3.21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. Mira, esta no la tenía subrayada, señalada realmente, pero es que estoy repasando todas estas claves porque esta clave nos sirve después para interpretar ese primer sello. Vale, entonces vamos a ver las palabras en texto original. Desde el principio, iglesia de Éfeso, ahí empezaba. Entonces, vamos a ver que la palabra que nos está utilizando, ¿vale? Bueno, es Nikao, yo creo que ahí está saliendo también, pero lo vamos a abrir aquí. Entonces, la palabra en la iglesia de Éfeso, ¿vale? Que venciere, Nikao, que quiere decir subyugar, literalmente o figurativamente, vencer, victoria, alcanzar la victoria. Por eso nos dice al que venciere, lo vamos a ver. Pero vamos a ver primero de dónde procede esta palabra, que viene de Nike, aparentemente palabra primaria, conquista, abstractamente, figurativamente, el medio del triunfo, victoria. Entonces, muy importante, ¿vale? Atender a esta clave. Y vamos a ver, ¿vale? Vamos a ver cómo en todas las iglesias aparece la misma palabra, Nikao. ¿Vale? Vamos ahora a Pérgamo, Nikao. Subyugar, vencer, victoria, alcanzar la victoria. Tiatira,
La misma palabra, 3528, Nikao, ¿vale? Vamos a la siguiente. Sardis, ahí está. Venciere, 3528, Nikao. Así en todas, ¿vale? Filadelfia, ahí está, 3528, Nikao. No le doy doble clic porque si no lo que hace es salirse, ¿vale? Pero la Odisea, exactamente lo mismo. 3528, Nikao. Subyugar, literalmente o figurativamente. Vencer, victoria, alcanzar la victoria. Entonces, ahora cuando nosotros vamos a Apocalipsis 6, ¿vale? Y tenemos este término, tenemos que entender que no nos puede confundir el hecho positivo, el aparente sentido positivo de esta palabra, Nikao, ¿vale? Para que lo veamos, que es exactamente la misma palabra también. Venciendo y para vencer, 3528, Nikao. Subyugar, vencer, victoria, alcanzar la victoria. Vencer, victoria, alcanzar la victoria. ¿Cuál es la clave aquí? La clave es que cuando este verbo aplica en primera persona, tiene un contexto positivo. Porque vences, porque alcanzas la victoria, porque vences a tu enemigo, ganas a tu enemigo. Entonces, en todas las cartas a las iglesias, este verbo está aplicando en primera persona para la gente de la iglesia. Y por lo tanto, como son vencedores, tiene un contexto positivo. Pero en este caso, como es un juicio, ¿vale? El contexto positivo está aplicando al primer sello, o sea, al responsable de vencer, de alcanzar la victoria. Por lo tanto, quienes son vencidos, quienes son derrotados, el contexto no es positivo. Y os lo digo porque esto es importante y vamos a ver el resto de claves, ¿vale? Pero tenemos que entender esa diferencia. Cuando el verbo te está aplicando en primera persona, tiene un contexto positivo porque tú ganas. Cuando aplica en tercera persona, el contexto es negativo porque eres derrotado, eres vencido en este caso, ¿no? Entonces, vamos a las siguientes claves, porque además es que Dios no simplemente nos podría haber dicho y salió para vencer, pero nos dice salió venciendo y para vencer. Entonces, antes de ir al final a buscar el resto de claves dentro de la palabra, tenemos que ver que además nos está diciendo que porta un arco. En este caso la palabra es toxón, ¿vale? Nos dice toxón, de la base de 5088 y quiere decir lazo, aparentemente como la tela más sencilla, arco. Entonces, esto proviene de ticto, que es una forma fortificada del primario teco, que se usa solo como alternado en ciertos tiempos. Producir, de semilla como una madre, una planta, la tierra, literalmente o figurativamente. Alumbramiento, dar a luz, nacer. Entonces, este arco, teniendo además esa raíz ticto, que es una forma fortificada del primario teco, y que nos habla de un alumbramiento, de un dar a luz, de un dar a nacer, también está representando la aparición, el surgimiento mismo de este personaje, como que va a ser algo que va a deslumbrar al mundo, ¿vale? Entonces, también el hecho del arco, así como la corona en este caso es la palabra estéfanos, ¿vale? Vamos a reducir un poquito ahí para que entre todo. Del griego 4735, en este caso es la palabra corona, de aparentemente un primario, estefo, entretejer o trenzar, guirnalda, como etiqueta de realeza, premio en los juegos públicos o símbolo de honor general, pero más conspicuo y elaborado que la simple corona, que esto es diadema, del griego 1138, creo que ahí se está viendo, pero bueno, lo vamos a abrir, diadema, derivado también de ahí. Pero bueno, estéfanos como más elaborado y nos habla literalmente o figurativamente, corona. Vale, y aquí es cuando la gente llega a la interpretación infantil. No, coronavirus, nos han dicho coronavirus, pues entonces esto es el primer sello, ¿vale? Este es un símbolo precisamente de ese poder que va a tener sobre todo el mundo. Él va a someter que va a tener el anticristo sobre todo el mundo, ¿vale? Va a someter al mundo entero. Y va a gobernar al mundo entero. El propio arco también no se podría estar transmitiendo la idea de ese poder militar, digamos, de ese poder militar o de ese control que va a tener de las fuerzas de seguridad, pero incluso al estar refiriéndose, al estar transmitiéndonos ese concepto de alumbramiento, dar a luz, es como que tiene una salida que va a impactar a la tierra entera, ¿vale? A los moradores de la tierra. Entonces, esta clave salió venciendo y para vencer, tenemos luego que ir
al resto de claves que nos está entregando la palabra de Dios, ¿vale? Para entender que aplica directamente a la figura del anticristo y que no podemos buscarle un sentido positivo, ¿vale? Porque esa misma expresión nos la está utilizando varias veces, ¿eh? En Apocalipsis 11, cuando nos habla de los dos testigos, en Apocalipsis 11:7 nos dice: cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará y los vencerá. ¿Qué palabra está utilizando? Nikao, ¿vale? Ahí la tenemos, Nikao, ¿vale? Vamos a abrir el diccionario otra vez. Ahí está, subyugar literalmente o figurativamente, ¿vale? Entonces, no solo nos está diciendo en el momento del sello que salió venciendo y para vencer, sino que luego nos dice expresamente que la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Utiliza exactamente el mismo verbo, ¿vale? Para que nosotros podamos pues hacer una búsqueda dentro del texto original y entender que está aplicando al anticristo mismo, ¿vale? Apocalipsis 11. En Apocalipsis 13, versículo 7, se nos dice, aquí está hablando de las dos bestias, ¿vale? Y cuando nos está hablando de la primera bestia, del propio anticristo, en Apocalipsis 13:7 nos dice: y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Vencerlos. ¿Qué palabra está utilizando? Todos lo sabemos ya, ¿no? Nikao, subyugar, vencer, victoria, alcanzar la victoria. Creo que ahí se está viendo, es que el diccionario lo cierro para que en esto se vea bien, pero bueno, ahí está, Nikao, ¿vale? La palabra 3528. En Apocalipsis, cuando nos vuelve a hablar de la bestia, de lo que hace, ¿vale? Y nos está utilizando de nuevo la misma expresión, Los vencerá, se impondrá, los subyugará, ¿vale? Venga, Apocalipsis 13. Luego, Apocalipsis 15. En este caso, aquí ya estamos viendo un cambio. ¿Por qué? Nos vuelve a utilizar el mismo verbo, pero en este caso nos está utilizando la expresión para quienes vencen, en este caso a la bestia, negándose a adorarle. Y nos dice, después de los ángeles de las 7 plagas postreras, que también se ha hablado en estos... en esta serie de 3 vídeos, dice: vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Es decir, ellos vencieron porque se negaron a adorar al anticristo, a adorar a la bestia. No adoraron a la imagen, ni a la bestia, ni recibieron la marca, ni el número de su nombre. ¿Qué palabra nos está utilizando? Apocalipsis 15:2. Nikao, ¿vale? Ahí se está viendo. 3528. De nuevo, bueno, lo vamos a abrir para que no queden dudas. No, eso es el diccionario. Nikao, ¿vale? Subyugar. Literalmente o figurativamente, victoria, alcanzar la victoria. Entonces, en este caso, tiene un contexto positivo para la gente de la iglesia porque se imponen a los deseos del anticristo. Entonces, en este caso, quien es subyugado es el anticristo porque le aplica en tercera persona el término nikao, ¿vale? El verbo en primera persona es positivo, en tercera persona es negativo. Vencer, ser derrotado. Ganar, perder. Muy sencillo, entenderlo con el tema de los deportes también. Pero bueno, ahí está. Ellos han alcanzado la victoria sobre los planes, los deseos del anticristo. En Apocalipsis 15. Vamos a otra clave. Vamos a otra clave que sigue confirmándonos esta idea. En este caso, cuando nos está hablando de la condenación de la gran ramera, nos dice: pelearán contra el Cordero. Cuando se han juntado todos para la batalla del Armagedón, cuando está hablándonos de la gran ramera y nos habla de los 10 cuernos, nos dice: y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora, nos dice: y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Apocalipsis 17:14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Nuevamente, la palabra que nos está utilizando es Nikao, 3528, ¿vale? Ahí se está viendo. Nikao. ¿Por qué? Nuevamente, es el Cordero el que se impone
vence, ellos son vencidos. Por lo tanto, en tercera persona aplica en un contexto negativo, ¿vale? Entonces tenemos dos claves. Fijaos la sabiduría de Dios. En el primer sello, cuando nos está hablando del primer sello, por dos veces nos está utilizando, salió venciendo y para vencer. Y después hay dos versículos, uno cuando aplica en cuanto a los santos, que hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará, y otro con los dos testigos. O sea, por dos veces nos está señalando ahí, en el propio Apocalipsis 6, 2, nos está señalando otra pista. Os voy a dar dos veces la clave dentro del texto que os va a señalar sobre esta evidencia, venciendo y para vencer, porque por dos veces nos entrega dos afirmaciones que utiliza el mismo verbo aplicándolo al propio anticristo, ¿vale? Por lo tanto, nos está demostrando que este caballo blanco, que lo montaba, tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer, ¿vale? No es el mismo de Apocalipsis 19:11 cuando Cristo regresa a la tierra, y por eso aquí la palabra ya no nos dice sale con un arco, con una corona, venciendo y para vencer, como muy limitada la definición, ¿vale? Nos entrega unos términos muy importantes para poder hacer una verdadera interpretación, pero aquí la palabra se explaya a la hora de demostrarnos quién es. Nos dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, haciéndonos una alusión a que el anterior era falso y traicionero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas, ya no una sola corona, sino muchas diademas. Aquí ya no sé si empleará la palabra estéfanos o, vamos a ver, diademas. Sí, en el caso de Jesús está hablando de diadema, concretamente. Ya no está hablando, no habla en este caso de estéfanos. En el caso de Cristo está hablando de diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido con una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Está demostrando absolutamente que con este tipo de afirmaciones está demostrando que no hay lugar a dudas de que este sí es Cristo, ¿vale? Y luego nos dice, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio le seguían en caballos blancos. Entre ellos, aparte de los ángeles, estará la iglesia, que acompañará a Cristo en la segunda venida. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro. Nuevamente, esa expresión que se nos da también en Apocalipsis 12:5. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Vale, nos hace una descripción totalmente contundente para que no tengamos dudas de que este es el verdadero jinete del caballo blanco, este es Cristo, este sí es Cristo. Sin embargo, el otro no lo es, ¿vale? Y tenemos que atender a esa clave, es absolutamente determinante. Venciendo y para vencer, ¿vale? La palabra de Dios, Apocalipsis, nos entrega tanto las claves a partir de cada iglesia, que es que cada vez que... O sea, a mí, por ejemplo, me pasó que cuando yo leía me llamaba la atención que siempre estuviera repitiendo esa misma expresión, al que venciere, al que venciere. Ahora entiendo que es una manera de señalarnos a poder descodificar este sello, ¿vale? Y entenderlo realmente en su contexto y saber que no hay ninguna duda de que es el anticristo, pero ninguna duda, por los guiños a que luego hay un caballo blanco, a que luego se explaya tanto en el caballo blanco con Jesús. Y aquí te está dando una serie de datos muy concretos para que tú entiendas el tipo de poder que va a tener. Un poder político, un poder militar, y que va a hacer la guerra a los santos, que va a matar a los dos testigos, ¿vale? Y luego aún así, para que entendamos aún más el término, también la palabra igualmente, aparte de las menciones en las cartas a las iglesias, aparte de todas las menciones en las cartas a las iglesias, a esa expresión al que venciere, bajo ese verbo nikao, te está dando dos afirmaciones positivas en el sentido de que Cristo también derrotará a todos los enemigos y los subyugará, para que entendamos que ese verbo al final, siempre aplicado en primera persona, tiene un sentido positivo, pero un sentido negativo, un sentido de derrota siempre que es en tercera persona, porque eres subyugado, eres derrotado, eres vencido en este caso, ¿no? Entonces es muy claro, de verdad, es muy claro, y cuando tenemos tan poquitas palabras, pues no hay excusa al final para no entender esto, ¿vale? Tenemos que hacer una búsqueda, palabra clave,
ir al texto y entender que Dios, a partir de mostrarnos venciendo y para vencer, y luego darnos exactamente 2 afirmaciones sobre la bestia utilizando ese mismo verbo, te está decodificando precisamente cómo aplica tanto para los santos como para los 2 testigos, ¿vale? Y sale venciendo para vencer, y eso también quiere decir que va a salir al poder y no va a ser alguien que va a necesitar ser elegido, que haya un referéndum, que decidan, venga, pues entre todas estas opciones, ¿quién va a gobernar? Él sale puesto, porque se nos dice en la parte de las 2 bestias que Satanás le entrega el trono y toda autoridad, ¿vale? Entonces, está claro, esto solo tiene un posible sentido, porque estamos hablando de un juicio y porque además en 2 de Tesalonicenses 2 se nos dice que este anticristo únicamente sale a escena pública cuando el arrebatamiento ha ocurrido, porque ya es en Apocalipsis 5 cuando se está produciendo la oración celestial que el Cordero toma el rollo de la mano derecha del Padre y empieza a abrir los 7 sellos. Por lo tanto, tiene que estar ahí la iglesia ya presente, porque lo que lo detiene finalmente, que es el Espíritu morando en la iglesia, entonces al final, cuando sucede el arrebatamiento, el mal puede manifestarse y entonces se abre ese primer sello y el propio anticristo entra. Por lo tanto, no podemos estar hablando de que sea un contexto positivo, de que es Cristo, de que es el Espíritu Santo, el triunfo del Evangelio, ¿vale? No se puede hablar de nada de eso porque tenemos las claves bíblicas que nos están señalando qué es exactamente este sello, ¿vale? Y no hay dudas. Entonces, así que nada, chicos, bueno, pues dejamos aquí el vídeo, este apartado de por qué no es posible que haya empezado la gran tribulación, y es muy sencillo, porque hasta que no se abre el primer sello y se manifiesta el anticristo, que es el único posible, ¿vale? La única interpretación posible de ese sello, pues no se puede estar diciendo que estamos en la gran tribulación, ¿vale? Y el resto de los otros vídeos, donde se repasó toda la parte de los testigos, eventos sobrenaturales y naturales que se tienen que dar para certificar que hemos pasado ese tiempo, bueno, pues todo está demostrado en base a la Escritura. Y no es necesario que andemos escuchando a personas que quieren andar con sus propias teorías, pero que luego no pueden demostrar las cosas, ese tipo de propuestas, a partir de la propia Escritura. Así que nada, chicos, cuidaros y que Dios os bendiga.